Joel capítulo 2, versículo 12 al 18. Joel 2, 12 al 18. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Padre, adoramos tu nombre. Bendecimos, Señor, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad. Delante de ti, Dios mío, estoy en esta hora, Señor, dándote gracias, Dios mío, por este pueblo, Señor, que está aquí presente. Señor, te doy gracias por esta palabra que ha sido leída. Te pido, Dios mío, que tú seas obrando y hablando a nuestras vidas, hablando, Señor, a lo profundo de nuestros corazones. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias por haberme acompañado en la oración. No vaya a cerrar su Biblia. Analice allí algo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Yo creo que usted le oró al Señor que le hablara. Creo que usted es de las personas que le dice: Señor, háblame, muéstrame en qué te estoy yo fallando. Y en cada una de las enseñanzas Dios nos va dejando perlitas, por así decirlo, nos va dejando tics, nos va dejando voz de alerta. Cuando muchas veces nosotros estamos decayendo, nos va diciendo, nos va despertando. Cada cosa que nosotros escuchamos acerca de lo que es la voluntad de Dios, porque nosotros debemos de prestar atención, porque la Biblia nos invita, nos manda, por así decirlo, invita a los delicados, ¿no? Y a los que quieren es una orden. Nos manda a que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Que lo comprobemos, o sea, que indaguemos. Que no estemos nosotros como que pensando de que Dios se va a adaptar a mí. Dios le gusta como yo soy. No, una cosa es que Él me ame. Otra cosa es que lo ame a usted. Pero otra cosa es que le guste como usted y yo somos. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros amamos a nuestros hijos independientemente como sean, pero eso no quiere decir que no veamos sus defectos, sus errores, aunque hay papás y mamás que son ciegas, sus hijos son perfectos. Y hay que alguien diga: su hijo cometió esta falta, o su hijo es así, porque ¿quién dijo? No, mi hijo no se equivoca. No, señor. Vaya, mire lo suyo, ahí sí se ofende y saca, mejor dicho, las garras que tiene
escondía. Pero nosotros no debemos ser ciegos ante nosotros mismos. Porque si nosotros nos hacemos los ciegos, que gracias a Dios aquí ninguno es ciego, si nosotros nos hacemos los ciegos, nos sucede que nuestro corazón se va endureciendo. Y en vez de ablandarse más, en vez de entresacar lo precioso de lo vil, o sea, por lo menos usted va a hacer una preparación y usted, por lo menos cuando se va a hacer la torta esa, yo veo que siempre la pasan por un colador, la harina, ¿verdad? La cierne, ¿verdad? ¿Para qué? Sí, para que no haya ningún grumito, para que no haya ningún sucio. Y también creo que con el azúcar me parece que también hacen lo mismo, no sé, bueno, total que a veces la pulverizan. En fin. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que no vaya ningún grumito que vaya a desbaratar la torta. Una vez a mí me regalaron una torta y esa se desboronó así en el piso. Yo le partí a cada uno, cuando esos mis hijos estaban pequeños, le partí a cada uno un pedazo. Y eso era el reguero así, hermano, porque se le desboronaba a uno en las manos. Y era de una panadería famosa allá en Valledupar. Pero como a caballo regalado no se le mira el diente. Entonces, eso pues. Y en ese tiempo, imagínese usted. Bien. Dice el versículo 12. ¿Quién está hablando ahí? En el versículo 12. Pero el profeta estaba diciendo lo que Dios, amén, lo que Dios había dicho. Entonces, fue Dios, ¿verdad?, el que habló. Dios habló. ¿Y se la ponen nada más para esa época? Yo creo que no. Yo creo que sigue hablándonos para nosotros, porque en este mismo capítulo nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Pero todo radica, mire, todo radica de aquí, del versículo 12. El derramamiento del Espíritu Santo está en el versículo 28. Entonces, Dios habló algo muy importante. Dice, convertíos a mí. Convertíos, ¿verdad? Convertíos, Santo Dios. ¿De qué manera se producía la conversión? Lean la Biblia, por favor. Con todo vuestro corazón. Vuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Con ayuno. Con lloro. Con lamento. ¿Ah? Y con lamento. Bien. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con lloro, con ayuno y con lloro y con lamento. Y ¿qué nos quiere decir este versículo? Mira.
La conversión es algo muy importante. Es dejar de ser lo que uno es para ser otra clase de persona. Es dejar de ser lo que yo quiero ser para ser como Dios quiere que yo sea. Porque nos está diciendo que nos convirtamos a Él, ¿cierto? Entonces, la Biblia nos manda a nosotros a que muramos a nosotros mismos. Y el morir a nosotros mismos es dejar de existir. Quiere decir que nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestro prejuicio, todo debe ser a como Él dice. Y punto. Hermano, mire, hay algo que nosotros debemos entender de manera individual, porque uno no puede obligar a otro que lo haga, porque cada quien está en su proceso y cada quien tiene que darle cuentas a Dios por lo que vive y que en cualquier momento cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Y si Dios, para Él, nosotros deberíamos haber entendido algo, eso es y no lo encuentra poniéndolo en práctica, eso es no estar dando fruto. Y de esa manera nosotros no agradamos a Dios y vamos a ver las consecuencias. Entonces, nosotros debemos entender que nuestros argumentos jamás y nunca son valederos ante Dios. Así de sencillo. Nuestros argumentos jamás son valederos ante Dios. Y sin embargo, Dios en su misericordia muchas veces nos tiene paciencia y nos da un lapso de espera. Escuché el testimonio de una muchacha a quien Dios la llamó cuando ella estaba estudiando, y ella la llamó Dios al ministerio, y ella le dijo: Señor, déjame terminar mis estudios. Terminó sus estudios, volvió el Señor y la llamó, y ella dijo: Señor, yo me esforcé por estudiar una carrera, déjame trabajar y disfrutar de tanto esfuerzo que yo hice. O sea, usted sabe que disfrutar es trabajar y ganarse su sueldo. Ya. Bueno, pasaron varios años. Vuelvo otra vez, el Señor, te estoy llamando. Señor, tú sabes que yo no he disfrutado la parte de casarme, déjame que me case. Llegó y se casó. Pasaron varios años. Señor, déjame tener hijos. Tuvo varios hijos. Señor, mira que tengo 3 pelados y necesito cuidarlos. ¿Cómo yo te voy a servir? Deja que ellos crezcan y entonces sí yo te sirvo con todo. Los hijos crecieron, estudiaron, se casaron, se fueron. Señor, mira, ahora tengo nietecitos y debo cuidarlos. ¿Y qué pasó, hermano? El Señor un día cogió y mandó la que yo le digo, la huesúa, y le mandó el zarpazo y la señora se murió. ¿A dónde creen ustedes que fue ella? Al infierno por desobediencia. Todos esos años ella los demoró asistiendo a la iglesia. Pero había un llamado de parte de Dios que ella no aceptó. Y Dios no la estaba llamando a ella porque fuera perfecta. Dios la estaba llamando porque a Él le plació llamarla a ella, ponerla a hacer algo. Y ella en el infierno pedía un instante salir para llegar a hablarle a alguien de la palabra. Y el Señor en el infierno le dijo: bastantes años que te esperé. Es un testimonio que yo escuché
de alguien que el Señor lo llevó al infierno y le permitió ver a esa mujer allá. Entonces, cada cosa, mires todos esos argumentos. Cuando yo tenía la dificultad que David quería que yo nada más asistiera a culto y del culto para la iglesia y me formaba problemas por todo, porque a veces después del culto alguien me pedía consejería y yo venía y le daba consejería. Me decía, tú sales todas las tardes y después del culto también tienes que quedarte. ¿Cómo es eso? La mujer para estar así tiene mejor que vivir soltera. Y eso me formaba problemas. Y yo decidí soltar todo, hermano. Y llegó el Señor y me habló. ¿Y hasta cuándo crees que te voy a esperar? ¿Ya? Entonces, son cosas que uno tiene que analizar, situaciones que uno tiene que analizar a la luz de la palabra. ¿Qué le quiero decir con esto? Que sus excusas, sus razones, sus motivaciones delante de Dios no valen nada. ¿Sí me estoy haciendo entender? No, que es que yo no pude hacer esto por tal cosa. ¿Qué le respondería Dios a usted? ¿Y a mí qué? Vaya, que comer no es grosero, ¿no? ¿Y a mí qué? No, le decimos a Dios, Señor, pero no hacemos lo que Él manda, no hacemos lo que Él quiere, no somos como Él quiere que nosotros seamos. Eso nos pasa a nosotros los evangélicos. Señor, Señor, y ni somos como Él dice, ni hacemos como Él quiere. ¿Usted cree que los esclavos se podían casar con quien ellos se enamoraran? Los esclavos, sus hijos eran de ellos. No. ¿Cuántos esclavos ya querían la libertad, pero por estar casados y tener hijos ahí y no poder sacar a su cónyuge y no poder sacar a sus hijos, pedían esclavitud perpetua con tal de estar ahí con su familia? ¿Por qué, hermano? Porque ellos no se mandaban solos y tampoco tenían cómo pagar el rescate por su cónyuge y por cada uno de sus hijos. Entonces, el Señor a nosotros nos manda que nos convirtamos. Por poner un ejemplo, mire, yo a esta agua, yo le eché sal, le eché limón y le eché bicarbonato. Usted dirá, ¿y por qué se está tomando todo ese menjurje? Porque es que en estos días me he estado comiendo unas frutas que son un poco dulces y me siento así como que me siento con el organismo todo raro. Entonces estoy tratando de bajarle al daño que yo misma me hice. ¿Será que esa agua le puedo yo sacar lo que le eché? Jamás. Entonces, eso es lo que es la conversión, hermano. Usted ni yo podemos volver a ser lo que éramos antes. Yo no puedo volver a ser lo que era antes y por eso le doy la gloria a Dios, porque yo de aquí es para adelante, no para atrás. Usted no puede decidir ser ni devolverse a lo que era antes de haber conocido al Señor, porque no hay quien le conozca que su vida pueda volver a ser la misma. Jamás. Y si vuelve a ser la misma es porque nunca le conoció. Entonces, el Señor nos manda a nosotros que nos convirtamos, que dejemos de ser, digamos, está este estuche, pero por dentro totalmente distinto. Señor, mira que yo no puedo madrugar. Señor, mira que me da dolor de cabeza. Señor, mira, y el Señor hábleme, y hábleme, y hábleme. Y porque para mí levantarme a las 5 de la mañana, hermana, era como levantarme a las 3 de la mañana. O no haber dormido toda la noche. Era una cuestión física, no era que fuera flojera, sino era una cuestión física. ¿Qué me tocó hacer? Buscar la manera durante años de solucionar ese problema. Ya, porque a Dios se le obedece y punto. ¿Sí está entendiendo lo que le quiero decir? Y cuando el Señor me dice todo lo que tú quieras llegar a tener en la obra,
lo tienes que buscar en las horas de la madrugada. ¿Para dónde podía yo correr? ¿Qué otra cosa yo podía hacer, hermano? Simple y llanamente, obedecer. Así de sencillo. Obedecer. Bien, pero para poder lograr todo eso nos da una manera. Con ayuno, primero nos dice de todo vuestro corazón. Y en el corazón está ¿qué? La voluntad. La voluntad, exactamente. O sea, yo tengo que poner toda la disposición del caso, todo el esmero, para que lo que yo vaya a hacer, lo que yo vaya a pedir, sea con sinceridad, sea voluntariamente. Y si yo no tengo voluntad, ¿qué me toca hacer? El esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo. Y para eso nos da estas tres maneras: con ayuno y con lloro y con lamento. ¿No ves ahí, Yulis? Sí. Pero yo veo esto como chueco. Sí, está cojo, pastor. Con ayuno y con lloro y con lamento. Si usted analiza, aquí hay dos I. Quiere decir que el ayuno es abstenerse de alimento, ¿verdad? No comer nada. Nada de alimento. ¿Pero eso es suficiente? De televisión, de teléfono. Exactamente. De la comida. Debería uno. Debería. Debería, pero como tenemos compromiso, tenemos que madrugar a hacer las cosas para tener las cosas listas. Porque esa es otra. Cada uno de nosotros tenemos deberes y tenemos compromisos. Y tenemos que aprender a cumplir con nuestros compromisos, porque no podemos, por hacer una cosa, dejar de hacer la otra. Entonces, pues, bueno, yo sí llego solo por... alabado sea Dios. Eso todo lo van a hacer, Le digo que ese es un santo. ¿Por qué? Porque habemos otras mujeres que no podemos llegar a esos acuerdos. Así sean de 3 días de ayuno, tocas lavar, cocinar, hacer aseo y atender la casa igualito como si no se estuviera ayunando. Yo digo de la comida, porque compra la comida hecha. Lo demás no. No, a mí me tocaba igual como si no estuviera haciendo nada. Ya. Entonces me tocaba esforzarme más. Pero la abstención de alimento no es suficiente. No es nada más llegar a la casa de Dios y ya. Y yo recuerdo que una vez yo iba entrando con una hermana a la casa de ella saliendo de un ayuno, y llegó una vecina del frente y le puso conversación y hasta entró cuando ella abrió la puerta. No sé qué y no sé cuándo, buscando algo, pidiéndole algo. La hermana le solucionó ahí tal, y me dijo, cuando la muchacha se fue, me dijo, ella no vino a buscar lo que ella me pidió. Ella fue a ver en qué condiciones yo dejaba la casa. Porque para ella yo soy floja, porque cada rato me ve yendo para la iglesia. ¿Sí ve? Entonces, la hermana había dejado todo limpiecito, todo. Si la vecina hubiera entrado y hubiera encontrado eso patas arriba, que hubiera dicho, bebé, se la pasa metida en la iglesia y la casa vuelto un 8. Por lo general nosotros a veces decimos, a mí no me interesa lo que el otro piense, yo estoy en mi casa. Yo salgo y dejo las cosas como sea, pero aún en eso, hermano, uno debe de guardar su testimonio también con el cónyuge, también con los hijos,
guardar su testimonio y cumplir con su responsabilidad. Saber también que si usted va a ayunar, no todos en la casa están ayunando y que los demás van a comer. Y en el caso del hombre también tiene que dejar para la comida. Y en el caso de la mujer también tiene que mirar a ver si puede llegar a acuerdos con el cónyuge, de que el cónyuge solucione, o si no le toca hacerlo porque tiene que cumplirle a Dios. Y si no puede llegar a acuerdo de que el hombre no quiera mover ni siquiera una uña, entonces que el hombre se las arregle con Dios. Ya. Entonces, pero llegar habiéndose abstenido de alimento, no, para Dios no es suficiente, hermano. Dice, y con lloro y con lamento. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted debe esperar que Dios le produzca el deseo de llorar? Dígame, yo. Ahora yo tenía una lucha con eso. Porque primero, al principio, uno tiene que hacerlo porque otro lo hace, como que se obliga. Y después uno cae en la mentira de que el hombre no llora, de que la que tiene que llorar son las mujeres. Yo creo que feliz, varonilmente, yo no puedo llorar, yo no puedo. El mero macho, Ajá. mero machista. Y eso ha cortado, pastor, y le digo para testimonio porque hay cosas que yo he visto, respuesta en el Señor es de esa manera. De esa manera. Hay cosas que yo digo, pero Dios mío, si yo estoy teniendo lo que ella hacía, y después me di cuenta, claro, que la disposición de ir al Señor fue distinta a las de otras veces. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque nosotros a veces esperamos que Dios lo haga todo en nuestras vidas. Y si nosotros, el objetivo central del ayuno debe ser la conversión de nuestro corazón. Pero nosotros pensamos que porque ya tenemos cierto tiempo de estar en el Evangelio, ya estamos convertidos. Y resulta que hay un proceso que se llama santificación. Y que hay cosas todavía, vicios del viejo hombre que nosotros tenemos, costumbres del viejo hombre, reacciones del viejo hombre, actitudes del viejo hombre. Y mientras nosotros tengamos esas cosas en nuestro ser, todavía hay áreas en nuestro corazón que todavía no se han convertido. Y si nosotros analizamos la situación de nuestro corazón, porque nuestra mente piensa de acuerdo a cómo está el corazón. Nuestra boca habla de acuerdo a cómo está el corazón. Porque de ahí manan todas las cosas. Ya sale todas las cosas. Entonces, si nosotros analizamos cómo está nuestro corazón, lo que todavía necesitamos de parte de Dios, hermano, eso nos tiene que hacer dar ganas de llorar. A no ser de que usted se sienta que está más allá del bien y del mal. Porque hay gente que dice, no, yo no pienso así. A mí no se me vienen esos malos pensamientos. ¿Cuándo? ¿Será usted que anda en la carne? Sí, porque es que a veces tenemos unas actitudes que, ay, Dios mío. Yo a veces le hago honor a mi segundo nombre, no que actúo, pero a veces hacemos. La persona cuando dice así, hace unos gestos en su boca y unos movimientos en sus hombros, mostrando, o sea, la altivez que tiene, ese orgullo espiritual de creerse superior al que le está contando su debilidad, no lo puede ocultar. Porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y se nos olvida que en cualquier momento, cuando nosotros nos descuidamos, volvemos a caer en el mismo estado en el que estábamos antes. Volvemos a caer. Entonces, es una orden de parte de Dios, porque Dios fue el que habló
que nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón, con ayuno, con lloro. Dios mío, yo no quiero ser igual como yo soy. Dios mío, yo quiero salir de este estado, yo quiero ser diferente, yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo quiero ser útil en tu obra. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para los demás. Yo me lamentarse. Señor, mira cuántas cosas yo he hecho que no son de tu agrado. A cuántas personas yo no he herido, Señor. ¿Ustedes se acuerdan de aquel muchacho que se apartó por yo haberle hecho una broma? Y si se apartó habiéndole hecho una broma, ¿cuántas personas yo he herido diciéndole otras cosas? Y no me he dado cuenta. Porque el que no peca con su lengua, dice Santiago, que es varón perfecto. Pecamos con lo que decimos y pecamos muchas veces con la manera como decimos las cosas. Y todo eso nosotros debemos analizar. No es venir a estar presente, nada más. No es nada más estar aquí. Y quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. O sea, usted tiene que insistir en esa búsqueda. Producir muerte a su carne a través del ayuno, del lloro, del quebrantamiento. En el ayuno se rompen cadenas, se rompen ligaduras, se rompen ataduras. Ese tiempo de oración personal es para que usted y yo lo aprovechemos diciéndole a Dios: Dios mío, yo quiero ser diferente. Rompe cadenas, rompe yugo, rompe ligaduras, rompe ataduras en mi vida, rompe cadenas. Señor, ayúdame a perdonar, llévate el orgullo, llévate la jactancia. Pero como a veces que pensamos que no tenemos eso, ¿qué le vamos a pedir a Dios si creemos que no? Cuando reconocemos que le fallamos a Dios, hermano, el que ha nacido de nuevo tiene que dolerle en su corazón. Debe dolerle en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque está pisoteando la sangre del Cordero. Yo he visto varias veces la película de la Pasión de Cristo, esta de Mel Gibson. Y este año estuve observando cuando a Jesús lo azotaron. Y hubo un momento que a mí se me hizo un nudo en la garganta y me tocó irme para la cocina para no soltar el llanto. Porque hubo un momento cuando lo estaban azotando que todavía no le habían puesto la cruz. Le tiraron un azote aquí, hermano, que golpeó su carne y vi cómo esas cosas que eran cortantes, cómo se le introdujeron en su carne y le hicieron así. Sí, una cosa horrible, porque esas bolitas que tenía, eso lo que hacía era ablandar la carne. Y esas cosas como se engancharon ahí y rasgaron su carne. A mí eso me dolió. Y decía Yerli, no puede ser posible que el Señor haya pasado por todo eso. Yo le dije, sí, el Señor pasó por todo eso, pero se nos olvida cuando vamos a pecar. Se nos olvida cuando hay desobediencia en nuestra vida, que todo eso el Señor lo hizo por amor. Se nos olvida. Entonces cantamos: esa sangre que vertió en la cruz, mi Jesús, fue la causa de mi salvación. Gloria a Dios. Y no nos metemos ahí en lo que estaba sucediendo. Y lo cantamos como que fue una historia que me contaron y que no fue realidad. Hermano, ¿sabe qué nos pasa a nosotros? Que yo no lo entiendo.
Yo no entiendo y déjeme decirle que yo no le estoy hablando nada más a ustedes. Yo estoy haciendo un análisis del pueblo de Dios en general. Y nos hemos vuelto indolentes, porque escuchamos a veces las mismas historias que ya nos acostumbramos a que ya eso pasó y ya. Y se nos olvida que esa sangre sigue estando vigente para perdonar nuestros pecados. A nosotros nos debe doler cuando nos damos cuenta que le estamos fallando a Dios en algo. Nos debe doler. Pero más nos debe doler cuando pasa el tiempo y no nos damos cuenta que en algo estamos fallando. ¿Y qué me pasa? Yo no creo que yo me haya vuelto perfecta. Yo no creo que esté haciéndolo todo bien. Yo creo más bien que me estoy durmiendo en los laureles. Yo creo más bien que ya no me importa cómo vivo delante de Dios. Creo más bien eso. Y por eso le lloro a Dios y le digo, Señor, no permitas que yo me pierda. No permitas que me pase como aquel pastor que en el momento del atraco dijo, Señor, ¿por qué permites todo esto? ¿Dónde estás tú? Y le dieron un tiro y se murió y se perdió. Porque en ese instante negó al Señor. Yo no quiero negar al Señor por ninguna circunstancia. Por ninguna circunstancia. Hay situaciones que son difíciles que lo pueden llevar a uno a que uno reniegue hasta de Dios. Y te dirá, yo no creo, pastora, yo me siento muy firme. Yo me siento que eso no lo daría para hacer. Pues yo hace poco se me vino a la mente eso, ¿dónde estás tú? Estás viendo que mis tripas están a punto de salirse por alguna parte de mi barriga y yo no veo respuesta. Llevo más de 2 horas orando y yo no veo que el dolor se me quita. Y de ñapa, con toda la dificultad, bajamos el cerro y allá ningún carro nos quería parar. Ya yo estaba que me le atravesaba así a los carros particulares, o me llevan o no sé, no me quito de aquí. Y llegamos allá a la clínica, la mujer, y no había más nadie y no me pasaban. Y en ese instante fue que escuché que me dijeron, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Hermano, y eso es una cosa que le llega a uno así y le va tomando como el control. Y le va tomando como el control. Y eso es tenaz, porque es una tentación. Yo lo único que dije fue, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame que me atiendan, porque yo sé que tú vives, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú eres hacedor de maravillas, porque ahí es donde uno tiene que sacar la espada y decir lo que está en la Biblia, y que uno sigue creyendo a pesar de todas las circunstancias. Porque ahí no se trata de que emocionalmente yo me sintiera con esa fe fervorosa de creerle a Dios. Ahí también estaba en juego la obediencia. Yo estaba probando mi obediencia también. Y cuando yo le dije al Señor así, salió la muchacha, ya puede entrar. Pero qué tal que de mi boca hubiera salido lo que a mi mente llegó. Bueno, eso hubiera sido tenaz. Tenaz. Haber negado al Señor porque mis tripas se iban a reventar. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Y claro, yo no quiero que usted esté ahí para que usted se dé cuenta lo que es eso, tampoco. Pero eso es horrible. Horrible, horrible. Bien. Yo siempre digo que un dolor de cáncer está adorando a Dios en ese dolor. Claro. Y nosotros no sufrimos nada en comparación a otras personas. Es terrible y esas personas a veces se mueren adorando a Dios.
Sí. Se mueren ahí en medio del sur. Mire que la esposa de mi papá, ella perdió la memoria, pero no se le olvidaron las canciones cristianas. Ella no se le olvidaba y ella cantaba. Ella murió. Sí, ella murió. Murió de cáncer. Entonces, son cosas que a veces creemos que nosotros sufrimos más que otros. Pero no es así. Mire, tocar trompeta en Sión, proclamada ayuno y asamblea. O sea, había que hacer una convocatoria. De ayuno. Una convocatoria de ayuno para toda la asamblea. Para todos. Y especifica, mire, reunid al pueblo y santificad la reunión. Cuando se santifica la reunión es porque se ora y se presenta delante de Dios lo que uno va a hacer. ¿Verdad? Esto es dedicado a ti, Señor, esto es para ti, lo que hacemos cuando vamos a iniciar un culto, cuando vamos a iniciar un ayuno. Pero mencióneme a quienes debía invitar, por favor. Ancianos, niños, bebés de pecho, ¿verdad? Sí. Con acento en la última vez. El novio y la novia. Novio, Recién casados. Ellos tienen trabajo. Los sacerdotes que sirven en la presencia del Señor. No. en otras palabras, ¿quién se quedaba aquí por fuera? Que hasta los de pecho debían ayunar. Imagínense esa lloradera. Ellos también lloraban. Ellos también debían ayunar, hasta los de pecho. Juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, ahí se ve que todavía no se habían casado, porque cada uno estaba por su lado. ¿Sí o no? Y eran novios. Entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová. O sea, ahí ya empieza a decir quiénes iban a dirigir esa reunión, lo que se iba a hacer. Lloren los ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. Se enseñaré. Para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Qué han de decir? ¿Por qué han de decir los pueblos dónde está su Dios? Hermanos, ¿sabe qué hace que nuestra vida, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestra economía, nuestra casa, nuestra ropa, nuestro sueldo sean entregados en manos del enemigo? El pecado. Uno trabaja, no le pagan. Uno trabaja, le roban el sueldo. Uno trabaja, por ejemplo, fiando algo, y se le quedan con el artículo y se le quedan con la plata. Uno trabaja, de pronto vende de contado, y la plata, ¿qué pasó con la plata? ¿Qué se hizo? Se fumó. Y cosas así. Se vuelve un esclavo de
de los demás, se vuelve esclavo del patrón, se vuelve esclavo del de la tienda, se vuelve esclavo de los clientes, se vuelve esclavo de todo el mundo por causa del pecado. Mire ese evangélico. Terminamos siendo burla de los demás. Yo vivo mejor que ese evangélico. Y por eso necesitamos convertirnos a Dios con ayuno, con lloro, con lamento, para que nuestro corazón sea de verdad transformado. Hermano, yo no sé si usted se considera perita en dulce. No sé. Pero yo sí me he analizado y me he dado cuenta que no he sido fácil de roer. No he sido fácil de doblegar. Y que he necesitado buena candela como el hierro. Porque es que a veces nosotros nos embarcamos en una posición que, como decía la hermana Melvi, que sobre mí mi sombrero. Somos fuertes, muchas veces somos fuertes. ¿Sabe qué decía yo? Que yo no me iba a dejar humillar de nadie, porque de la única que me tenía que dejar humillar era de mi mamá, y ya no existía. Y me volví así. Que me decían una, yo respondía con 3. Por esa causa. Que a veces se le vuelve a uno como el ego bien alto. Me enseñaron de pequeña el apellido Vadillo. Que los Vadillos éramos, en la época de mis abuelos, cuando mis tíos y mi mamá estaban pequeñas, eran ricos. Pero por mi abuelo ese cabeza hueca perdieron todo. Porque cuando estaba con trago hacía malos negocios y fue mal vendiendo todo y quedaron en la ruina. Entonces les quedó como que, sí, es más, del apellido Vadillo hay un sello. Entonces, cuando yo todavía llegué al evangelio, yo llegué con esa ínfula de peores nada. Ya, entonces, los Vadillos teníamos que, si estábamos en el colegio, siempre sacar notas altas, porque teníamos que dejar el apellido en alto. Si éramos empleados, teníamos que hacer todo bien, ser puntual y todo esto, porque teníamos que dejar el apellido en alto. O sea, era una vergüenza que alguien fuera mal alumno, era una vergüenza que alguien fuera mal trabajador. O sea, eso nos lo inculcaron. Porque a pesar de que ya no había plata, pero uno tenía que comportarse adecuadamente. Entonces, le fueron inculcando a uno como que ese... Ya. Pastora, por ejemplo, usted conoce a Blanca, que pasaba por ahí poniendo cartones. Ajá. La Blanca era cristiana. Bueno, y la mamá dice que él siempre asistió con ella y a la iglesia, pero ella se recuerda que antes de ella de ser cristiana, ella dice, hermana Diana, yo me lo ella no le caía mal los personas. No le caían bien los ingenieros. O sea, ella dice, hermana Diana, yo lo miraba como curativo, o sea, miraba como un fastidio, como fobia. Bueno, y ella dice que mire que todo el proceso que le ha tocado vivir con Abraham, que no es fácil, que ella se lo pregunta porque la hermana no siempre de una pastora, gracias a Dios, no el Señor la respalda. La madre pastora, ella está esperando por allá, en un piso caliente, como para la cabellera. Y ella a veces viene y ella nos dice, no, dice que para ella es muy duro. Es duro. Por ejemplo, cuando él asistía a la iglesia, para que él se va a consagrar, se va a que buscaba de Dios y todo. Y mire que estaba... Sí, hay situaciones que vive cada cristiano que muchos no lo entienden. A mí que me dio un día el Señor aquí en este altar, me dijo, permití que tus hijos se descarriaran para tratarles el orgullo a ustedes dos, porque eran bien orgullosos. Y eso es una humillación. Para ustedes eso es una humillación. Ya. Entonces,
aquellas cosas de las que uno muchas veces se enorgullece, que se cree, no sé, el más porque tiene alguna cosa bonita, alguna cosa de la cual lo puedan elogiar. Muchas veces Dios le permite a uno perderla para que nuestro corazón sea quebrantado, o porque nos quebrantamos nosotros, o somos quebrantados a través de las situaciones que nos suceden. Por eso es mejor quebrantarse adelante, hermano. Humillar el corazón. Que el lloro no lo produzca Dios. Exactamente, que el lloro no lo produzcan las circunstancias, porque esas circunstancias muchas veces son permitidas por el Señor para que nosotros nos podamos humillar. Conocimos a una muchacha que ella vivía en la sierra por allá por Codazzi. El marido muy evangélico, muy firme, decía ella, y ella asistía con él por acompañarlo. Tenía, creo que era 3, 4 hijos. Y él le decía: amor, busca de Dios, búscalo como es debido. Ay, sí, yo voy a culto. Cogieron y lo mataron y quedó sola con esos pelados, pequeñitos, los peladitos uno detrás del otro. Y ella decía: yo sé que he quedado sola para que yo ahora sí busque a Dios como mi esposo lo buscaba. Porque cuando yo lo tenía a él, a mí Dios no me importaba. Y muchas veces Dios tiene que quitarnos así, ¡guas! Como el que se están parando bajo un techo y el techo de repente se lo vuela la brisa. Ya. Tiene que dejarnos así, a la intemperie, por esa causa, hermano. Porque nosotros nos apoyamos en todo lo demás. Usted analice, usted en qué se apoya, usted en quién confía. No, yo sé que yo voy a desayunar, almorzar y cenar porque mi esposo me trae la comida. No es su esposo, es Dios, que lo utiliza él. Y como decía mi pastor, la gente que a usted le da no le da porque sea buena, le da porque Dios lo toca. Porque a veces usa hasta el tacaño para que Dios le dé a usted. No, que yo tengo vitalidad, que yo tengo fuerza, y si la pierde en un instante. ¿Por qué caminamos? ¿Por qué miramos? Por su misericordia, y se nos olvida. Entonces, yo no les estoy hablando a ustedes de llamado a ministerio porque de pronto les puse ese ejemplo al inicio. Dios nos ha hecho a nosotros muchos llamados. Para llegar al ministerio necesitamos pasar por haber aceptado y vivido diferentes llamados, para poder llegar a ser ministros del Señor. Entonces nosotros necesitamos ponernos las pilas a buscar a Dios, porque muchas veces nosotros decimos: yo soy sacerdote de Dios, porque en Primera de Pedro 2:9 habla de que somos sacerdotes del Señor, somos real sacerdocio, en fin. Y nos creemos que tenemos estatus de sacerdote. Y esto no se trata de estatus de sacerdotal, se trata de funciones sacerdotales, de llorar por el pecado propio y llorar por el pecado del pueblo, como hizo Esdras. Se humilló por él y se humilló por los demás. A usted le tiene que doler el pecado suyo y el pecado de la iglesia, el pecado de su familia, le tiene que doler el pecado del vecindario. Le tiene que doler, hermano. Por eso yo les digo, a veces nos acostumbramos tanto a ver a nuestros familiares allá en el mundo. Y si se mueren hoy, ¿para dónde se van? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? No, yo he orado tanto que yo le creo a Dios que antes de morirse,
van a hacer la oración de fe, pero es que Dios no lo va a obligar a que lo haga. Ni esa oración va a ser de que ellos entren. ¿Sabes por qué? Porque lo pueden hacer por hacerla. Porque nosotros le hemos inculcado que hagan esa oración y tal, porque queremos engañar a Dios. No. Es que ellos también están esperando hasta lo último. Ellos también están esperando hasta el último, pero hay que convertir el corazón. No es nada más hacerlo, tiene que haber un arrepentimiento genuino y no es la oración por salir del paso. Y si lo hacíamos antes de entrar quirófano, la persona iba mal. Claro. No ahí queriendo pero eso depende de él. Yo lo pudiera hacer, pero eso depende de él. Ay, Marilyn hizo la oración de fe cuando iba para cirugía de la pierna. Y salió y demostró que se había arrepentido de verdad. No, salió a seguir haciendo lo mismo. Pero hay personas que sí se arrepienten en esas condiciones y se arrepienten de corazón y su alma. Sí, pero esos son raros y contados, hermana. Raros y contados. Mire, el que mire, hizo la oración de fe porque pensó que se iba a morir, digamos, y quedó vivo. Quedó vivo. La evidencia de que la hizo de corazón es que sigue los caminos del Señor. Si no, la hizo de mentirita. Y si muere, se guarda. Igual. Si muere habiendo hecho la oración de fe, está en veremos. Y lo sabremos cuando lleguemos allá. Porque es que un pastor dio testimonio de que tiene una sierva y la sierva sí la habló al niño y la habló al niño, él como que conoció. Y pasó un mal mes, ella no quería ir donde lo mataron. Le mocharon la parte de la cabeza, pero quedó. Entonces cuando ella iba pasando por ese barrio, cumplió el mes, oyó donde una vecina le dijeron, oye Mulana, hoy hace un mes que el muchacho que mataron, hoy hace un mes que lo mataron, pero te acuerdas cómo se arrodillaba y alzaba las manos hacia arriba y le pedía a Dios que lo perdonara. Entonces ella dice que desde ahí dice el pastor que la sierva tuvo tranquilidad. Pero dése cuenta, se arrodilló, levantó las manos, lloró, o sea, sí hubo una evidencia de un arrepentimiento genuino. Pero es que hay gente que hace la oración nada más que por hacerla, por salir del paso. Eso depende porque, O sea, ahí es ella con Dios o él con Dios. O sea, lo que yo les quiero decir con esto, perdón hermano, lo que les quiero decir con esto, que nosotros no podemos estarle diciendo a la gente que si hace esa oración va a ser salvo. Si no hay un arrepentimiento genuino en lo profundo de su corazón, no va a ser salvo aunque haga la oración de fe. Exactamente. Ahí solamente Dios sabe, porque es que Dios ahí le mira el corazón si de verdad se arrepiente. El problema está en que nosotros le aseguremos a la gente que en ese sí, es tener el cuidado de no darle falsas esperanzas. Porque bíblicamente nosotros vimos en estos días cuando dice que ellos clamarán y el Señor no los oirá, porque cuando Él los estuvo llamando, no oyeron. ¿Sí ve? Entonces eso también depende de si Dios en su misericordia los escucha o decide no escuchar, porque es que, póngase usted a pensar, una persona que no busque a Dios por altivez, ¿está Dios obligado a perdonarlo? Nada más que porque hay gente que es altiva y llora en el momento, pero para conseguir algo. Entonces, no debemos caer en ese error, hermano. Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo, y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ya eso viene siendo los resultados de una conversión verdadera, de un arrepentimiento verdadero, de una conversión genuina. Pero nosotros, hermanos míos amados, no debemos orar de cualquier manera. No debemos hacer las oraciones de cualquier manera. Mire,
el sacerdote sí dirigía la oración, pero a él solo no le tocaba llorar. Era a todos. Era a todos. Ni a la oveja. ¿Ah? Ni a la oveja, o sea, ni a uno solo en el pueblo. Era todo un Era estado. para todos, Porque hay exactamente. uno que sufre, pero los demás bien gracias. Como que si no se necesitara de lo que se está pidiendo en el momento. Así es. Conmigo, solo conmigo. Entonces, está llorando después ahí. mirando la parte cúltica, el que está dirigiendo, está funcionando, haciendo funciones como un sacerdote, ¿verdad? Un ministro de Dios, sea pastor o no sea pastor, está haciendo esa función. Y si se está pidiendo por cambios internos, todos debemos pedir por los cambios internos. El que está al frente debe decir: Señor, te pedimos, por ejemplo, que nos hagas libre de la altivez. ¿Cómo debe orar el pueblo? Sí, Señor, Hazme libre de mi altivez y arrogancia. hazme libre de mi altivez y de mi Bueno, arrogancia. yo digo así, Señor, libertad, la libertad. No, y así pasa cuando se está orando para la despedida y para la ofrenda también. Antes se alzaba la bola. Hazme libre No la queremos. de mi altivez, de mi arrogancia. Yo a veces me he dado cuenta que, Sí, Señor, porque que, la pastora es muy altiva. gracias, a veces me he dado cuenta que a veces se me sale así yo. O sea, en análisis que a veces yo hago de mi comportamiento, me he dado cuenta que tengo mis momentos y que a veces digo, uy, pura fachada de Liliana, y yo no fui. De varillo. Y me da vergüenza delante de Dios. Ya. La altivez es algo que por lo general casi nadie se da cuenta que lo tiene. El orgullo, Los demás, la jactancia, los demás sí se dan cuenta. Los demás se dan cuenta. Y a veces esos demás no se dan cuenta que ellos tienen orgullo y altivez. Eso es una Uy, cadenita, mire, pastora. yo lavar con jabón de ese azul, ¿cuándo? Tú vas a bañarse, lo sabroso que bañarse. Yo bañarme con ese jabón, no. Y después lloraba, Señor, por un jabón de esos de 350 pesos. 300 valía cuando es. Porque le dice lavaperro. Pastora, Dios a mío. lavarse los dientes me ha tocado a mí con jabón. Santo Dios. Con tierra me lo he lavado. hasta blanquilla, y se la ropa queda blanquita con ese jabón. Mire, le voy a decir una cosa son los gustos. Sí, nos gusta. No. Pero otra cosa, mire, poner la cara que puso la Mayuleis y la que puse yo. No, Uy. pero yo digo, por imagínense uno lavarse los dientes con eso, a que huele eso allá. Sí. Si el jabón huele, si el jabón huele. Entonces póngase usted a pensar, cuando algo no nos gusta, ponemos cara de que, uy, por lo menos hay algo en la casa que nosotros regañamos siempre. Fulano quiere esto, uy, no, y ponen cara como que eso fuera popó de perro. Sí, es verdad. Si no te gusta, no lo quieres, no pongas esa cara así como si fuera lo más horrible. Si los demás no los comemos, quiere decir que es bueno y que es sabroso, porque tiene que poner esa cara así, a dárselas ahí de muy pretencioso. Ya, y después cuando les atosigue el hambre, están apurados. Cuando no estaba la escasez, en Venezuela comer sardina, hígado de pollo, eso era de... Eso era como decir a alguien que estaba pasando una necesidad. En iglesia sí, allá no venden. Compran patas de pollo para cuando hay alguien enfermo. Pero no, que patas de pollo, allá no venden eso. Venden la pata de pollo, pero no la iglesia. Véala. Y aquí todavía vemos venezolanos que no preparamos iglesia en almuerzo ni en nada. Vea usted. Eso era como lo último. Era Mi suegro haga, le voy a llevar. ¿Dónde se fue? Yo sabroso que era de comer. Bueno, yo no digo que soy yo. Yo le digo una cosa,
la patrona del hermano Diover, ella tiene sus maneritas y ella un día nos dijo, yo cambio una gallina por una sopa de menudencia. Eso para mí, eso es espectacular, porque dice que cuando ellos eran niños, el papá criaba gallina y eso era sopa de gallina y gallina para allá y para allá. Y dice que eso la aburrió y dice que ella prefiere la menudencia. Y la menudencia alimenta más que la propia gallina. Entonces, o el pollo. Póngase a pensar que a veces nosotros tenemos unas pretensiones que son pura pretensión. Entonces, yo si no tenía, yo no sé qué cosa para lavar, que esto, que si lo otro, yo prefería no lavar. Y después, ni para fa, ni para límpido, y deseando una barrita de jabón de ese azul. Entonces Dios nos procesa, hermano, porque quien conoce nuestro corazón es el Señor. Es el Señor. Usted no se conoce su corazón. Usted no se conoce. Porque el corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. El suyo y el mío. Así que no se haga. Y si a veces conoce algo no es humilde tampoco. No. Y a veces se justifica. No, es que yo me comporto así por tal y por tal. Se comporta así porque es así, hermano. Sí, claro. Pero en dulce ya tampoco me lo puedo comer. Pero si me toca comérmelo, me lo como. Ya, me lo como. Pero no es algo que ni la lenteja quizás me llame la atención, ni el guandul tampoco. Ya, pero me lo como. Que usted me diga, toma, le regalo una lenteja para que la guise, no la guiso. No la guiso, hago sopa con menudencia. Eso sí, santo Dios. Yo no la guiso, yo la hago así con carne. No. Entonces, pero si no hay más nada, yo me la como. Lo que es que no me gusta como me queda a mí. A mí me gusta como le queda a los demás, no sé por qué. Entonces, yo no sé, a mí no siento que me queda sabroso, no, la verdad, no siento que me queda a mí sabroso. Pero me la como cuando otro la hace y le siento un sabor que me recuerda, présteme atención. Mire, la primera vez que yo comí lenteja, lo comí en Venezuela. Y la alberja también. Y ese sabor yo lo tengo aquí en mi mente. Pero ya no se hace guisado. Pero yo sí lo comí en el colegio. Ya no se hace guisada lenteja ni nada de eso. Guisa. Así como que si la vieras así espesota. Yo la comí le en el echan colegio y eso me recuerda a mí. Y me trae esos recuerdos y me gusta. Pero cuando yo la hago, siento que no me queda igual. Entonces cada quien tiene su tema. Pero si me toca a mí, pues yo lo hago. Y no hay menudencia, pues toca así. Así que mis amados, mire, usted sabe en resumen cuál es la invitación que nos está haciendo el Señor. Que no ayunemos por ayunar. No oremos por orar. No lo hagamos así. Debe ir acompañado con lloro y lamento. Yo a usted no lo estoy obligando a que se quebrante ante Dios. Yo no lo estoy obligando. Aquí dice que fue Dios quien habló. Y hay una canción que dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. ¿A quién tenemos que nos ayude en ese proceso de quebrantamiento? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace el trabajo de hacernos sensibles al toque del Espíritu Santo. Hacernos sensibles. Si usted tiene el corazón más duro que un diamante, más duro que el mármol, dígale al Espíritu Santo que le ayude, que su corazón, su alma y su espíritu se puedan quebrantar en la presencia de Él.
Mire lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 1. Jeremías 9:1. Tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de agua que varía bien. ¿Qué dice la otra versión? Si tan solo mi cabeza. Ujú. Si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Mire, ahí hay un signo de admiración. Dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Usted cree que ahí hay una expresión de alegría o de dolor? Oh, quien me diese que en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. ¿Por qué quería Jeremías llorar de esa manera, hermano? A cántaros, si usted analiza que su cabeza se hiciese una laguna de lágrimas, una fuente de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo, o sea, por Israel. Porque cuando nosotros caemos en pecado y nos quedamos ahí deleitándonos en el pecado delante de Dios, morimos. Delante de Dios morimos. Y había aquí, mire, vea, una condición de adulterio en la congregación. Estaban adulterando. Necesitamos, mis amados, aprender lo que es ser un verdadero intercesor. Señor, ahí están los que están en UCI. Padre, te pido, Dios mío, que tú hagas un milagro. ¿Dios está viendo esa sinceridad en mí? Le pregunto. ¿Dios estaría viendo sinceridad en mí si yo lo hago de esa manera? No. Debe haber una expresión en la que a mí me duela la condición de los que están en UCI. Y muchas veces nosotros no involucramos ni nuestras emociones, ni nuestro corazón, ni nuestro espíritu en el clamor que estamos haciendo. Unas oraciones simples, unas oraciones insípidas, unas oraciones secas, unas oraciones que ni en un velorio ya se hace eso. ¿Cuántos de aquí han ido a velorio? Y tal de la camándula ya. Chismoseando a ver quién le dolió el muerto. Necesitamos cambiar nuestra manera de orar. Necesitamos que a nosotros nos duela nuestra condición. El jueves yo no pude dirigir el culto de oración y lo dirigió la hermana. Hermano, le digo una cosa, a mí me entró de repente un desespero y quería irme. Cuando me di cuenta que había un personaje que estaba haciendo de las de él aquí
en toda la punta de la hoja de zinc. Y me devolví, le dije a la hermana, ore así, así, asado. Pero el asunto no es que a nosotros nos estén atacando. No es que yo no ore en alta voz porque me estén atacando. ¿Quién dijo eso, hermano? Usted cuando sabe que lo están atacando, usted tiene que utilizar sus herramientas espirituales, sus armas espirituales. Porque todas las culpas no se las podemos echar al diablo. No se las podemos echar al diablo. Yo también soy responsable de lo que con mi vida esté pasando. Yo también soy responsable. Porque yo conozco cómo defenderme. Y no es a punta de puño, porque esto no es con armas terrenales ni armas humanas. Y empezó la hermana a clamar por los que estaban en UCI, por los que estaban en la clínica, y la oración siguió igual. Y me decía el Señor, ¿y si fueran sus propios hijos que estuvieran allá? ¿Cómo orarían? Si usted tuviera un hijo en UCI, que sabe que de ahí puede salir bien o puede salir para un cajón, o sea, para el cementerio, ¿cómo usted oraría? Y ahí es donde está el detalle. Como no tenemos familiar en la cárcel que nos duela, como no tenemos a nadie hospitalizado que esté boqueando, y de ñapa no nos metemos en lo que pueda sentir esa persona. Entonces no podemos decir yo soy intercesor o yo estoy intercediendo, porque una cosa es el intercesor que tiene el don de interceder y otra cosa es el que intercede. El que intercede tiene que dolerle cada cosa por la que está pidiendo. Tiene que dolerle, tiene que sentir. ¿Usted sabe lo que es tener un familiar en una cárcel? Sea culpable o no sea culpable, ¿cuánta gente inocente hay allá? Usted sabe lo que es ir a visitar en una cárcel para ir a predicar. Usted sabe lo que es eso, que a uno le estén revisando todo para ver qué lleva y le metan la mano a uno por todas partes. Usted ora por los que van a la cárcel a predicar. Hay gente, gracias, que va a una cárcel y no va 2 veces, porque no se soporta la requisa, porque no se soporta el ambiente espiritual que allá se maneja, porque no se soporta las miradas. La primera vez que yo fui a la cárcel, entré con varias hermanas y lo primero que dijeron fue, ya vinieron a contaminar el ambiente con esos faldones. O sea, el que va en chorcito no la contamina, como la ve usted. Y eso es tremendo, hermano. O sea, necesitamos, mire, en la Biblia se menciona la palabra indolente. Y si usted analiza, es alguien que no le duele nada. Le importa un pito lo que pase con su propia vida y lo que pase con los demás. Y a veces nosotros nos volvemos indolentes. Ya no nos importa nada. A mí me da rasquiña por aquí, me rasco. Y cuando me rasco yo no siento nada porque todavía tengo este pedazo aquí dormido. Y a veces tenemos el corazón dormido. Ay, esas peladitas que ya están entrando en la droga, y nos acostumbramos a eso, hermano. ¿Dónde está el pueblo de Dios que le toca hacer su trabajo espiritual, de clamar, de interceder por su propia vida espiritual? ¿Sabe qué duele cuando dentro del pueblo de Dios uno no ve hacia dónde quieren ir? Hacia dónde su vida espiritual se dirige, porque está en un ir y venir,
ir y venir y se ha acostumbrado a eso. Ir y venir. La oración nos mueve a la acción. Eso hace, si usted es una persona que de verdad ora y que ora como Dios quiere y que se va profundizando en la oración, se tiene que notar los cambios. Se tiene que notar. Y no es porque usted diga, ya yo estoy orando tanto tiempo, ahora me voy a comportar así. Eso es hipocresía. El mismo Espíritu Santo va haciendo que un comportamiento natural. ¿Sabes qué le di yo al Señor? Yo le dije al Señor, yo soy introvertida, demasiado penosa, pero penosa. Yo le caigo mal a muchas personas porque piensan que yo soy arrogante, que yo soy malacarosa, y no se dan cuenta que yo lo que soy es miedosa para hablarle a una persona desconocida. Y yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Tampoco de esas extrovertidas que donde van también caen pesar, porque yo caía pesar por ser demasiado introvertida, pero yo veía que las demasiado extrovertidas, ¡epa! Llegó la alegría. Oye, a veces no saben si hay alguien que no durmió bien, que tiene un cólico, en fin, o que están haciendo la siesta y donde van llegan con su escándalo. Yo tampoco quiero ser así. Pero yo le dije al Señor, yo no quiero ser hipócrita. Yo quiero que tú me ayudes a cambiar. Yo quiero que tú me ayudes. Dame esa gracia y ponme en gracia ante los demás. Dame esa gracia, o sea, ayúdame a cambiar mi comportamiento, que yo no esté actuando. Yo quiero que sea algo espontáneo, algo natural, y ponme en gracia ante los demás. Además, yo siento que yo he ido cambiando, yo siento que mi comportamiento ha ido cambiando, yo siento que ya yo hablo más, ya yo siento que sí, a veces como que me encalambuco cuando hay bastante gente, pero siento que ya mi vida no es la misma. Siento que ya soy como más espontánea, ya soy más suelta. ¿Por qué? Porque eso lo va produciendo la oración. Claro está que tuve que pedírselo a Dios. Tuve que pedírselo. Entonces Dios no le va a dar a uno cosas que uno no se las pida, no es que uno no las necesita. Señor, ayúdame en mi carácter, ayúdame en mi temperamento, ayúdame a no reaccionar de cualquier manera, que yo pueda reaccionar como una hija tuya, como una sierva tuya. Ayúdame. Que cuando me sucedan cosas malas, yo pueda reaccionar como hija tuya. A mí no me gustaba, me dolía, me airaba y me daba de todo cuando me calumniaban. Y la Biblia dice que somos bienaventurados cuando de nosotros hablen cosas mintiendo, pero ese texto a mí no me entraba en la cabeza. Yo decía, ¿cómo le van a inventar una cosa que yo no he hecho? Y ahora a mí eso me da lo mismo, hermano. Para mí, si están hablando algo que yo no hice, yo me quedo, yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no lo dije. O no lo dije con esa intención. No es que no me importe lo que digan, pero tengo la serenidad de que Dios va a sacar todo a la luz y que Dios va a sacar todo a flote y que Dios a mí me va a bendecir. Ya, si es mentira, claro está que yo también me echo mi revisada, ¿no? Porque no tampoco es, no pasa uno por en medio de todo el mundo y como si nunca uno hubiera fallado. Entonces necesitamos ponernos las pilas. Como iglesia nosotros tenemos que funcionar haciendo lo que a nosotros nos toca, porque para eso Dios nos ha llamado. Allá afuera hay gente que necesita de su oración, que usted interceda. ¿Usted cree que personas así como, ¿cómo es que se llama? Abraham, ¿verdad? Por esas personas hay que clamar, hermano. Hay que clamar.
Los habitantes de la calle, alguien tiene que llorar a Dios por ellos. Y ojalá todos lo hiciéramos. Por los policías, por los soldados, por los de arriba, por los de abajo, para no mencionar esos grupos. Ellos también son personas que necesitan arrepentirse, porque si no se arrepienten se van para el infierno. Cuando ella que echó sangre al pinto y contaminó un poco en Cartagena, de ella. Santo Dios. Un profesor de una guardería que contagió, una guardería creo que fue, contagió a unos niños con VIH. O sea, necesito... Eso es de cuidado, ¿no? Porque anoche yo en la noticia ya están investigándolo y 8 casos dieron negativo. O sea que es mentira, hay que tener cuidado. No lo estoy defendiendo ni nada, pero hay que tener, porque ya le hicieron las ayudas psicosociales y los niños dijeron que no, que es mentira. O sea, la gente se abocó para denunciarse a los locos y agarraron preso a muchachos y le dijeron que 8 de los 12 no están abusados. Ese es otro cuidado que uno tiene que tener. Como el pastor que Pero hay... la de 13 años, también salió la noticia, después de la noticia que los feligreses están haciendo protesta porque eso no fue así. Pero están... Pero ellos dicen que fue porque un espíritu malo lo tomó. Ya, es que esa es otra. Y nosotros necesitamos orar. ¿Sabe qué debe hacer un intercesor? Estar pendiente de las noticias. Ya. Si alguien por estar endemoniado comete un delito, tiene que pagar. Delante de Dios y de la Pero Tiene ella que hizo pagar. otra que no, yo vi 3 noticias y le di otra que no. Pero es que todo lo que sale en Facebook no es verdad. Todo lo que sale en Facebook uno tiene que primero mirarlo y examinarlo porque varían muchas noticias. Salen muchas cosas que no son. Y para eso también está la oración. Si en un caso dado él es inocente, que Dios saque a la luz y lo saque libre. Y si no, que lo prepare también para el recibimiento que le van hacia allá. Ya, porque eso es duro. Recibimiento que le hacen, mire lo terrible que es cuando una persona es denunciada con una situación de esa. Los que están allá adentro no tienen que ver con que si es verdad o es mentira y van a esperar para que todo se aclare. Ellos le hacen su recibimiento. Ya. Entonces, necesitamos clamar, hermano. Hay muchas cosas por las que orar. Pero orar no de cualquier manera, no una oración aprendida, no una oración rutinaria, no una oración... No. Que esa oración rompa los cielos, traspase los cielos, pero a veces no pasa ni el techo. Necesitamos, yo no lo quiero que usted se sienta obligado, yo no lo estoy obligando a usted. Yo simplemente le estoy transmitiendo lo que Dios a mí me dice ahí. Y no solamente ahí, en varias partes de la Biblia. Simplemente yo cogí esa cita hoy. Pero en varias partes de la Biblia no hay oración mental. No hay oración entre dientes. No. La oración congregacional es una oración audible. La oración personal es la que uno debe hacerla en el secreto. Que los demás no lo escuchen. En la oración personal suya en su casa o cuando usted está ahí arrodillado, ahí sí, usted debe, pero la oración congregacional debe ser audible. Audible. Amén. Entonces, cambiemos eso, hermano. Y yo, delante de Dios, salvo mi responsabilidad, porque ya esto de aquí para adelante es usted con Dios. Porque eso está, dígale y dígale y dígale y dígale a hacer algo que usted no se dispone ni usted quiere. Ya eso ya no es mi responsabilidad. Ya yo le dije, si usted no le nace, dígale al Espíritu Santo, dame sensibilidad en mi corazón. Que mi corazón se quebrante ante tu presencia. Porque si no, la quebrantada va a ser por las situaciones que a uno le pasa.
A la fuerza, exactamente.